Bienvenidos a todos, hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa torta crujiente que vas a amar. No te olvides que tu like y comentario mantienen vivo este canal. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar volcando en un bol o puede ser una mesada, 250 gramos de harina común 4 ceros, hacemos un hueco en el medio y le agregamos 4 yemas. Y guardate las claras porque después las vamos a utilizar. Añadimos también 80 mililitros de agua y 25 gramos de manteca derretida. Integramos un poco y luego amasamos hasta unir bien todo con las manos. Envolvemos en film y dejamos descansar media hora. Dividimos en 8 partes y hacemos un bollito con cada una. Y los estiramos en forma de disco súper finito, tiene que quedar transparente como pueden ver. Vamos a cortarlos en un círculo de 24 centímetros. Todos los sobrantes los vamos a guardar envueltos en film. Antes de volver a estirarlos los vamos a dejar descansar. Nos van a salir 2 discos más aproximadamente y los vamos a ir poniendo en una placa y a picar con un tenedor. Los llevamos al horno a 180 grados centígrados por unos 5 minutos y luego vamos a darles vuelta y dejarlos 5 minutos más. Lo importante es ver que queden dorados de los dos lados. Ahora vamos a hacer una crema de chocolate blanco. Quiero que quede como un granizado, así que vamos a empezar batiendo a medio punto 200 mililitros de crema de leche y vamos a tener derretido 80 gramos de chocolate blanco que podemos derretir a baño María o microondas en intervalos de 10 segundos. Y en este momento lo vamos a añadir y batir. Otra manera en la que podemos hacerlo es rallando el chocolate y añadiéndolo con movimientos envolventes una vez batida la crema en picos firmes. En caso de que no quieran que se sientan los pedacitos de chocolate, pueden hacer una ganache. Una vez lista la crema, vamos a armar la torta. En la primera etapa vamos a ponerle dulce de leche repostero. Necesitamos 230 gramos en total aproximadamente y le vamos a poner un tercio del total. En la segunda etapa le vamos a poner mermelada de frutillas, también un tercio de 230 gramos. Y en la tercera capa un tercio de la crema de chocolate blanco. Hacemos lo mismo con el resto de las capas. Luego vamos a aplastarlas con un plato. Reservamos y hacemos el merengue italiano. Comenzamos con el almíbar volcando en una ollita 200 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Llevamos a fuego medio y dejamos que llegue a 100 grados centígrados. Si no tienen termómetro en el canal, tienen el video con el paso a paso de cómo hacerlo. Una vez llegue a los 100 grados centígrados, comenzamos a batir 3 claras. De esa forma, cuando el almíbar llegue a 118 grados centígrados, vamos a tener las claras con picos flexibles. Y en ese momento, cuando lleguemos a los 118 grados centígrados, vamos a volcar el almíbar sobre las claras en forma de hilo mientras batimos a máxima velocidad. Una vez integremos todo el almíbar, vamos a seguir batiendo hasta que el merengue tome temperatura ambiente. Nos va a llevar varios minutos de batido, seguro que 5 minutos mínimo vamos a tener que seguir batiendo. Una vez listo vamos a cubrir la torta y vas a decorar como más te guste. Yo usé la espátula y un pico rizado. La idea en mi caso era flambearlo, pero justo en el momento que iba a utilizarlo dejó de funcionar, así que bueno, voy a tener que reemplazarlo y lo tuve que dejar así. Queda lindo igual, pero me hubiese gustado más la verdad que quede tostadito. Si le dan ese toque les va a quedar espectacular. Queda buenísima, se la súper recomiendo. Espero te haya gustado, si es así recordá que tu like y comentario son muy importantes. Y también podés suscribirte gratis y activar las notificaciones para saber cada vez que suba nueva receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.